Nada, me alegra mucho que el Señor me haya permitido venir nuevamente este domingo, esta semana, este fin de semana. Y algunos los vi en el evento que tuvimos en la iglesia hace 2 semanas, creo que fue, sí, a principio de mes. Y gracias al Señor porque hemos podido ser edificados realmente por estos hombres de Dios a los cuales Dios les ha dado una sabiduría que aún yo, que llevo 32 años en el Evangelio, me cuesta siquiera acercarme a esa manera como ellos exponen verdades de la Biblia. Pero tanto ellos como yo, el propósito de estar delante del pueblo de Dios es darle la gloria a Dios, porque Él es el único digno, Él es el único que se merece la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la majestad, porque Él es digno. ¿Sí? He visto que Ferney ha preparado muy bien los cánticos, y en cada uno de los cánticos algunos hablaban de esperanza, nuestra esperanza de vida, salvación. Cristo murió, derramó su sangre y a veces nos preguntamos ¿qué significa todo eso? ¿Sí? Hoy hemos leído en Lucas 1, en Lucas 18, 18. Lucas 18, 18 comenzaba con la historia del joven rico. No por ser rico o por ser pobre entrarás al reino de los cielos. Eso no tiene, el texto realmente no tiene que ver con la riqueza ni con la pobreza, tiene que ver con dónde tienes tu corazón. Sí, el rico tenía su corazón en los tesoros de la tierra y Jesús le dijo, pues ese es el problema que tienes, que tu corazón no está en las cosas de Dios. Y él lo lamentó, por eso se fue muy triste, porque creía que podía comprar con su dinero todo lo que es la salvación, y no era así. También nos habla de el versículo 28, que Pedro le dice, después de que el Señor le dijo, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el 28 de Lucas 18 dice, Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanas, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir muchas más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí nos habla de tiempo, la palabra para tiempo y para siglo es lo mismo, ayom, es una palabra que abarca no solamente el tiempo, sino también el espacio. Y con esto en mente, con este siglo y con el venidero, con el tiempo, desde que Dios dijo, en el principio hágase la luz, y se hizo la luz, y luego hizo la tierra y todas esas cuestiones, con eso en mente, con el Dios del tiempo, el Dios de la historia, vamos a orar para dejar eso en la mano del Señor. Señor y Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, solo por tu voluntad, Señor, y por nuestra necesidad. Necesitamos acercarnos a ti, oh Dios, que eres trascendente, pero que también estás cerca, Señor, y eres inmanente a nosotros, estás cerca a nosotros. Y tú ordenaste, Señor, que nos congregáramos y que no dejáramos de hacerlo como algunos lo tienen por costumbre, sino, Señor, que al congregarnos con el único propósito de darte la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, y para el beneficio nuestro, nos acercamos, Padre, para que por tu Santo Espíritu, así como dice el texto que estudiaremos hoy, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para comprender cuál es la promesa de la herencia de los santos, cuál es la grandeza y la riqueza y el poder de tu fuerza, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor, y por qué, oh Dios, te ha placido revelarlo a todos a través de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella instruye a tu pueblo y lo corrige, pero
también advierte al que no cree para que crea. Y así, oh Dios, tú das la oportunidad tanto a unos como a otros para acercarse a ti confiadamente, para hallar misericordia en el momento que lo necesitemos, Señor, pero especialmente, Padre, en el último día, el día del juicio, en el cual tú separarás las ovejas de las cabras, el trigo y la cizaña, para dar a los peces pequeños de los peces aptos. Y solo tú, oh Dios, conoces quiénes son y quiénes no son. Gracias, Señor, y permítenos disfrutar de tu palabra en esta mañana y gozarnos en ella y alabarte mientras nos gozamos en escudriñar tu verdad. En precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos leído en Lucas que el Señor dice que en este tiempo, ayón, y en el venidero, en el siglo venidero, también ayón. ¿Sí? Cuando el Señor habla de este siglo y el venidero, en Génesis 1:1 dice así: Bereshit bara Elohim hashamayim, ¿sí? En el principio creó Dios cielos y tierra. Ahí Dios creó el tiempo y el espacio. Lo cual quiere decir que Dios está fuera del tiempo, es atemporal, y fuera del espacio. Dios no se puede ubicar en un lugar específico. ¿Sí? Si bien Él es omnipresente, Él no es parte de todas las cosas. Así refutamos esa herejía de que cada cosa, como Dios está en todas partes, pues esto es parte de Dios y entonces esto es Dios. No es así. Pero sí es cierto que Él es trascendente, pero también cercano, inmanente. Aquí ahora mismo está el Señor en medio de nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque el Señor mismo Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Y yo creo que es así. También leímos en Efesios 1, versículos del 18, bueno, desde el 15. ¿Sí? Pablo se alegra, el contexto, de que los efesios muestren amor, por todos los santos, por todos los creyentes. Hay que reconocer que los efesios eran personas bastante, se puede decir, paganas. Ahí Pablo se llevó un susto grande, porque estaban predicando y se les estaba arruinando el negocio a los efesios, porque habían plateros y habían orfebres que fabricaban figuritas de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios, la gran Diana. Y a Pablo lo asusaron. O sea, en otras palabras, lo cascaron. Pero Dios, de ese pueblo energúmeno, idólatra, sacó un pueblo para sí. Y Pablo escribe a este pueblo, al pueblo de los Efesios, y se alegra por ellos, ¿no? Porque ellos han conocido al Señor. Y él habla de la herencia, en el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia, guidos, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el castizo, porque le dio la gana y porque podía. Y Dios decidió escoger un pueblo de todos los pueblos, de toda nación, de toda etnia, de toda raza. Ya lo veréis en breve. Y luego en el versículo 15 dice: por esta causa. ¿Por cuál causa? Por lo que había dicho anteriormente, el versículo 1 al 14. En el versículo 15 dice: por esta causa también yo, o sea, ellos, pero también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fijaos, aquí dice que Él hace memoria, o sea, Él se acuerda en sus oraciones de los efesios.
Y lo menciona diciendo que Él hace las oraciones de la siguiente manera. Para que el Dios, la petición es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no cualquier Dios, sino el Padre de Gloria, aquí lo está diciendo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Señor, dales sabiduría y de revelación. Señor, darles entendimiento, que puedan ver, revelar el conocimiento de Jesucristo. Lo dice, ¿no? Para que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Habéis visto por ahí en la calle algún entendimiento con ojos? No, ¿verdad? O sea, es una manera poética de decir que os dé entendimiento, que podáis ver lo que normalmente la gente no ve, no se da cuenta. ¿Sí? Con relación, ¿cuál es la esperanza? Para que sepáis, ¿cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado? Para que entendáis cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado a cada uno de vosotros. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Y sigue. ¿Y cuál es la riqueza de su gloria? De la gloria de su herencia en los santos. Por un lado la esperanza, por otro lado la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Para quién? En los santos. O sea que los santos además tienen una herencia y una riqueza de esa gloria. ¿Y cuál será? ¿Es algo presente o será algo futuro? Es ambas cosas. Es algo presente y será algo futuro. ¿Y cuál es la supereminente? Ahorita en el versículo 19 veréis una cosa que utiliza sinónimos, utiliza sinónimos de poder, de fuerza. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Poder, fuerza, supereminente, grandeza, ¿sí? La cual operó en Cristo. Esa fuerza, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, esa fuerza que Dios ha dado a nosotros que creemos, es la misma que dice aquí versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, ¿a dónde? A su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Sobre qué? ¿Qué más? ¿Y qué más? Sobre todo nombre que se nombra. ¿Dónde? No solo en este siglo, Sino también. Aquí también estaba diciendo algo así, ¿no? Este tiempo y el venidero, este siglo y el venidero. Jesús lo dijo en Lucas y lo vuelve a repetir aquí, el apóstol Pablo. En este siglo, y luego en el venidero. En este siglo y en el venidero. ¿Sí? Vaya. Y sometió todas las cosas. ¿Sometió está en qué? ¿Presente, pasado o futuro? Bien, pasado. Sometió de pasado, ¿no? Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Lo dio, pasado, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Si tú eres iglesia del Señor, eres parte del cuerpo de Cristo y puedes participar, como decía el hermano aquí antes, de la cena del Señor si has pasado por las aguas del bautismo. Entonces, si aún no lo has hecho y quieres ser parte de ese pueblo de Dios, tienes que participar de, primeramente, el arrepentimiento para perdón de pecados, creer en Cristo Jesús, creer en sus promesas y ser bautizado. Porque el bautismo es sencillamente un testimonio externo
de una acción interna en vuestros corazones. ¿Has creído en el Señor? Creo en el Señor y quiero manifestar públicamente que soy parte del pueblo de Dios. Es sencillamente eso. Por lo cual el Señor nos anima siempre a participar de los dos únicos sacramentos que hay en la iglesia: bautismo y cena del Señor. No hay más sacramentos. El matrimonio, aunque es carácter sacramental, no es un sacramento, puedes no casarte y vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, bautismo y cena del Señor, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vaya. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, también el apóstol Pablo, para que no digan que es una doctrina paulina, he puesto un ejemplo del Antiguo Testamento, pero también colocaré más ejemplos acerca de este siglo y del venidero. Con relación a la iglesia, es que sencillamente en el texto bíblico hay 16 lugares en el cual se habla de este siglo y el venidero, o este tiempo y el venidero. Y siempre la palabra, en términos generales, en su gran mayoría, es aion, que quiere decir tiempo y espacio. Bien, entonces, veamos qué nos dicen estos versículos de Efesios, y vamos a pasar, una vez entendamos que hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús y que tenemos una esperanza de vida, y no solamente tendremos beneficios y persecuciones aquí, pero solo beneficios y bendiciones allá, ¿sí? Beneficios y persecuciones aquí en este siglo, y beneficios y bendiciones y gozo en el siglo venidero. Jesús se lo dijo en Lucas, ¿no? Dijo que recibiremos, Lucas 18. Lucas 18 dice que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, ¿sí? Y en el siglo venidero la vida eterna. Este tiempo recibirán mucho más de haber dejado a vuestra familia, y en el siglo venidero tendréis además la vida eterna. Lucas 18 del 29 y 30. Luego aquí en Efesios el apóstol Pablo nos habla de que Dios ha exaltado a Cristo resucitándole de los muertos. Cristo al resucitar de los muertos, ¿qué sucedió cuando fue resucitado de los muertos? Le sentó, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que Cristo ahora mismo está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿No? Es lo que dice el texto. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, sobre todo. Esto es una doctrina. Hablamos de la soberanía de Dios, pero hablamos de la supremacía de Dios. En el libro de Arthur Pink, capítulo 5, que habla de la supremacía de Dios, cuando la leamos, que lo vamos a estudiar aquí también, hacedme caso, tú tenés que estudiar porque es una maravilla. Muestra que Dios es el ser supremo. O sea, sobre Dios no hay supremos. O sea, el supremo es el supremo. Y todo el resto está por debajo. Pues aquí resulta que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Dime un nombre, el que sea, pues Cristo está sobre ese nombre. Rey Felipe, Cristo está sobre Rey Felipe. Biden, Cristo está por encima de Biden. Da igual a quién nombres, en el pasado, en el presente y en el futuro, da igual a quién tú nombres, Cristo está sobre él. Sobre
todo principado y sobre toda autoridad. ¿Quién manda más? Ay, yo soy más fuerte, tengo bombas nucleares, yo mando más. No, no. Cristo manda más que tú. ¿Vale? Porque tiene más autoridad y poder. Y tiene más señorío, porque es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, está diciendo que en esta época, este siglo se refiere el siglo en el cual estamos viviendo. Esta era en la cual estamos viviendo, este ayón de tiempo y espacio en el cual estamos viviendo. Y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, y en la eternidad. No solamente ahora, Él es el Rey y Señor sobre todas las cosas, sino que cuando Él venga por segunda vez, que se inaugure el siglo venidero, entonces también será Señor y será Rey sobre todas las cosas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bien, entonces, una pausa. ¿Qué entendemos aquí? Que hay un siglo presente y un siglo venidero. Que ambos siglos o que ambas eras abarcan toda la historia. ¿Sí? Del ser humano. Porque Jesús no está diciendo, aquí tampoco está diciendo que solamente, cuando Jesús dice en este siglo, está refiriéndose en esta era, en Lucas 18. Y en el siglo venidero, o sea, en la siguiente era. ¿Cuándo se inaugurará la siguiente era? Ahora iremos ahí. Quiere decir que para empezar hay dos siglos. Estamos hablando de textos que no son proféticos, textos que no precisan de una interpretación, son verdades literales, realidades que nosotros muchas veces pasamos por alto, por aquello de que tenemos que leer la Biblia en un año y vamos como una bala pasando, porque lo importante es leer la Biblia en un año, y no es así. Lo importante es meditar. Aunque he de decir que Martín Lutero se leía la Biblia hasta 3 y 4 veces al año, y los salmos ya ni los cuento. Pero lo importante es la meditación en esa palabra, porque podemos llegar a ser timados. Nos pueden empezar a decir cosas, y si nosotros no tenemos asumido, meditado en nuestro pensamiento la palabra de Dios, podemos confundir churras con merinas. Bien, entonces el Señor aquí nos habla a través del apóstol Pablo, de que hay dos siglos, uno presente y uno venidero. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver Efesios 1:18. Vamos a leer versículos. Vamos a leer versículos que hablan de esto. Lo voy a mencionar, si queréis lo podéis anotar, o vamos a hacer algo mucho más movidito. Voy a pasar los versículos y le voy a decir a cada uno que dirá a la persona, ¿puedes leer este versículo? ¿Vale? Mateo 12:32. Uno que levante la mano que diga Mateo 12:32, ¿quién lo lee? Vale. Marcos 10:30. Marcos 10:30. Lucas 16:8. Lucas 16:8. Lucas 18:30. Lucas 18:30, ya lo tengo ya. Y primera de Timoteo 6:17-18. José Luis. Primera de Timoteo 6:17-19, venga. Empezamos. Entonces vemos, un segundito, un momentito, vemos que tenemos el siglo y el venidero, ¿no? Es una terminología bíblica de los dos siglos, ¿sí? La palabra griega para siglo es aion, acuérdense de esto. Se refiere no solo a tiempo, sino también a espacios. Incluye en sí misma tanto la división temporal como espacial, ¿vale? Suena un poco filosófico, pero tiempo y espacio es, estoy aquí, son las dos. Ese es tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, para darle peso, el peso adecuado a la importancia de la fraseología del siglo venidero y es importante echar una mirada general a los lugares en que ocurre en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estos 16 lugares, mencionaremos solo algunos, pero lo que he dicho ahora, los vamos a utilizar
acentuar el concepto de este siglo y el venidero en la lectura del Nuevo Testamento, que no se manifiesta, porque esto es escatología, las cosas futuras, ¿vale? Pero esto no está en libros escatológicos como Apocalipsis o como Daniel, como Ezequiel. No, está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. A ver, Mateo 12:32, ¿qué dice? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este siglo ni en el venidero. O sea, quiere decir, este siglo y el siglo venidero cubren completamente todo el tiempo, ¿vale? Marcos 10:30. Dice la palabra del Señor, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Este pasaje nos enseña que junto con las bendiciones de ser parte de la comunidad cristiana, las persecuciones serán la suerte de los discípulos de Cristo Jesús en este tiempo. Quiere decir que no te vas a liberar. Tendremos persecuciones. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, que es lo mismo, persecución, aflicción. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Es cierto? Sí. Entonces quiere decir que no nos vamos a librar de las aflicciones. Y esto lo está diciendo Marcos 10:30. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son contrastados con los hijos de luz. Esto sugiere que el siglo venidero es la edad de la luz, y también sugiere que los hijos de este siglo son hijos de luz. Quiere decir que en este siglo hay hijos de luz e hijos de este siglo, ¿sí? Y en el siglo venidero solo habrá hijos de luz. Ahí no se mezcla, ¿no? En este siglo se mezcla hijos de luz y los hijos de los hombres, pero en el siglo venidero solo habrá hijos de luz, lo cual es una alarmita. ¡Ping! Uy, si yo quiero estar en aquel siglo, ¿qué tengo que hacer? Ser hijo de luz para estar en ese siglo, ¿no? Primera de Timoteo 6:17-19. A los ricos en este mundo enseñarles que no sean altaneros. En este siglo, ¿cierto? En este mundo. En este mundo sí, es en este siglo, leo de las Américas. Sí. A los ricos en este siglo enseñarles que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, Atesorando, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces aquí tenemos el contraste entre las riquezas y la vida de este ahora, este siglo, este mundo, y lo porvenir. La vida venidera es lo que en verdad es vida. Aquí vivimos, pero la verdadera vida está allá. Y es para siempre. Entonces aquí vemos que hay una serie de contrastes entre este mundo y el venidero, en cada uno de los textos. Y dice Samuel Waldron, dice el propio sistema de la Biblia, el esquema básico, y los últimos tiempos, él viene y dice que hay una pequeña proposición, ¿sí? De los dos siglos, hay una pequeña proposición. Este siglo y el venidero, tomados juntamente, engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Y nos pone un ejemplo de Mateo 12:32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, ya lo hemos leído. Sí, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Luego viene y utiliza Mateo 21,
del 42 al 44, Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino, Mateo 21, 42 al 44, os digo que el reino será quitado a vosotros. Hay un reino y será quitado a vosotros, le está diciendo el Señor Jesús a los que le estaba hablando, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Os quitaré el reino a vosotros y se lo voy a dar a otro. ¿Sí? Será quitado a otro y será dado a otro para que dé los frutos de ese reino. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre esta verdad, y quien en ella cayere se desmenuzará, será destrozada. Y luego vemos aquí que Pablo apela a nuestra mente. ¿Sí? Versículo 18, ¿no? Versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Pablo apela a nuestra mente y no a nuestras emociones. No somos llamados a sentir la verdad, sino a creer la verdad. Y como resultado de creer la verdad, nuestros sentimientos se alinean con esa verdad. Entonces empezamos a sentir esa verdad. La creemos, por lo tanto, la sentimos. La verdad no se siente, la verdad se cree, y ese conocimiento de esa verdad te lleva a exaltar a Dios. ¿Vale? Hay iglesias, bueno, no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿no? Salvo que estén alineadas con la palabra de Dios y sometidas a la verdad de Dios. Hay iglesias que apelan a las emociones, donde hay expresiones de júbilo y algarabía, pero eso no es lo que se enseña en la Escritura. Somos llamados a vivir por fe, no por emociones o sentimientos. Dios quiere que entendamos primeramente su verdad, así como el Señor Jesús en Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. No dice santifícalos en las emociones, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dejarnos llevar como una peleta de aquí para allá. Tenemos un ancla segura, la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que gozarnos al leer la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver las promesas. Hemos hablado de este siglo y del venidero. Hemos hablado de que Cristo reina, no solamente en este siglo, sino también reinará en el venidero, seguirá reinando en el venidero. Y está sobre todo poder y autoridad. O sea, estamos hablando de cosas actuales, presentes, que estamos viviendo ahora mismo en la historia. Aparentemente parece que Dios se ha alejado del pueblo, del mundo, y se lo ha dejado a su bola, como dicen por ahí. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios tiene control sobre las cosas. Y veréis una cosa. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gran comisión? Dedícate al Evangelio de la criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vale. Eso es el versículo 19, ¿no? Sí. Del capítulo 28. 28. Pero ¿sabes cuándo comienza la gran comisión? Los detallitos importan. Los detallitos importan bastante. Mirad el versículo anterior, ¿qué dice aquí? Versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo el poder, tengo la potestad sobre toda la creación. Por tanto, id. ¿Si veis cómo comienza la gran comisión? Yo tengo el poder.
Yo soy el Todopoderoso. Por tanto, id. A que si vas con un comandante así te comes el mundo, ¿no? Por tanto, id. Porque yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. ¿No lo dice Hechos? Efesios, cuando estábamos hablando, ¿qué decía? Tronos, dominios, potestades, no solo de este siglo, sino del venidero. ¿Me equivoco? Está diciendo que Él tiene la autoridad, y por cuanto Él tiene la autoridad, id. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo le fue dado al Señor esa autoridad? Siempre, siempre. Él es Dios, pero el Señor está hablando en un tiempo específico, en el tiempo. Por eso volvemos a leer Efesios 1. Dice, hay una versículo a partir del 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en quién? ¿Haciendo qué? Y sentándole ala. Quiere decir que Cristo resucitó y Dios le sentó. ¿A dónde? A la diestra. Eso ocurrió en el espacio y en el tiempo, porque estamos hablando de que Cristo, o sea, ¿qué quiere decir esto? El escogido de Dios. Y cuando Él estaba en la cruz, ¿qué dijo Él? Consumado es, tetelestai. Acordad esta palabra, tetelestai, consumado es, hecho está, ya está todo terminado. No hace falta hacer más nada porque ya ha sido cumplido el decreto. Y nosotros vemos la cruz y vemos a Cristo crucificado, sangrando, y la gente lamentándose por Él, y decían, verdaderamente este era hijo de Dios. Y los apóstoles salieron cada uno huyendo, se fueron para sus casas tristes porque el vástago de David, el que creía en ellos, que era el rey, el que venía a restaurar la gloria de Israel, yacía muerto en un madero, como impotente. Pero a Dios le plació resucitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él era digno. Y ahora vamos a ver un pasaje, y nos vamos a quedar en ese pasaje, Isaías, Revelaciones, capítulo 5. Revelaciones, capítulo 5. Sí, Apocalipsis, capítulo 5. Aquí hay una Biblia que no tiene Apocalipsis. ¿Alguien tiene algo contra Apocalipsis? ¿No? ¿Alguien me puede facilitar una que tenga Apocalipsis? No culpo al hermano por haber quitado Apocalipsis. Pero bueno, Apocalipsis 5 viene y dice algo así: el rollo y el cordero. Es el título ahí, ¿no? El rollo y el cordero. Bien, entonces veamos qué dice Apocalipsis 5. Sabemos que el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis es un libro de carácter con numerología y simbología. Es un libro profético con carácter, con mucha simbología, ¿no? Por lo tanto, no es simbología nueva. Para encontrar esta simbología la podemos hallar en el Antiguo Testamento, en otros textos, los mismos símbolos, la misma figura literaria, ¿no? Y vemos aquí que Juan está teniendo una visión. Juan está teniendo una visión
que le reveló nuestro Señor Jesucristo, porque como dice aquí el capítulo 1, ¿sí? Este es el Evangelio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Jesucristo le dio esta revelación a Juan para manifestárselo a ustedes, a nosotros, ¿sí? Entonces esta revelación no es una... Hay cosas futuras, pero veamos si esta que vamos a leer ahora es futura, es pasada, es presente. Vamos a ver qué dice el texto. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Veis? Aquí Juan le está siendo revelado un caso de que Dios, que está sentado en su trono, tiene un libro. Bueno, se nos pasa la pregunta: ¿y por qué no lo abre él mismo? Para su gloria y para nuestro bien. Menos mal que no lo abrió. No lo abrió él. Y dice que el libro estaba sellado, estaba escrito por dentro y por fuera, o sea que no se le podía añadir nada. Y estaba sellado por 7 sellos, o sea, un sello es una garantía de realeza y de documento oficial. En este libro están los destinos de todos nosotros, de todas las personas. Y dice: y el ángel fuerte pregonando a gran voz que quién es digno, no quién es fuerte, no quién se atreve, no, quién es digno, una característica, dignidad. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero Juan, versículo 4, perdón, y en el versículo 3 dice: y ninguno, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, ni vivos, ni ángeles, ni muertos. No había nadie que pudiera abrir el libro, ni aún mirarlo. No podían siquiera mirar el libro. No tenían dignidad para abrirlo, mucho menos, o sea, no tenían dignidad para mirarlo siquiera, mucho menos para abrir ese libro. Y evidentemente Juan lloraba mucho porque los destinos de los hombres estaban terribles. Vendría solo juicio. Abre Dios ese libro y hay juicio para todas las naciones. Probablemente, como dice Suger Michelet, Satanás se saldría con las suyas, los malos se saldrían con las suyas, y nosotros seríamos dignos de conmiseración. Pero Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Pero todo en su orden. En su orden dice 1 Corintios 15, ¿no? Primero Cristo, las primicias, luego nosotros, y luego, cuando Él venga, resucitará a todos y Él será el todo en todos. Y Juan decía: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Versículo 5. El texto dice: deja de llorar, ¿vale? Deja de llorar. Y Juan: deja de llorar. Le dice: ¿por qué tendría que dejar de llorar? ¿Por qué tendría que dejar de llorar? Y dice el versículo 5: he aquí que el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido. Tiempo pasado. ¿Cuándo venció? En
Por eso cuando Él resucita dice, toda potestad me es dada. Los detalles importan. Y mirad lo que sigue. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el león de Judá. ¿Cómo qué? ¿Y cómo estaba? ¿Acostado, tirado? De pie. Estaba de pie. Y dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. No vamos a extendernos aquí, no lo quiero explicar, no es el propósito de este texto. Queremos ver, un cuerno es poder, ¿vale? Un cuerno es poder, ¿vale? Pero tenía 7, o sea, tiene el poder absoluto, porque 7 es el número del absoluto de Dios, ¿no? Tiene todo el poder. Y 7 ojos, tiene toda la omnividencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó, vaya, aquí se pone interesante, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fíjate que no solamente sí que lo podía mirar, sino que también lo podía tocar, tomarlo del que está sentado en el trono, o sea, Jehová de los ejércitos, el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, amados hermanos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Toda potestad me es dada arriba en el cielo y esos ancianos se tienen que arrodillar ante mí. Estaba el Señor Jesús recibiendo lo que nosotros debemos hacer cada día de nuestra vida. Postrarnos delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Sabéis cuál es la esperanza que Pablo estaba diciéndole a los efesios? Acordaos de que tenéis una esperanza de vida, y Dios os ha escogido para ser reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando Pablo estaba orando y decía, el Señor os dé el entendimiento de esas promesas, está hablando de esto. Sois una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois hijos de luz. Vivid como hijos de luz. Comportaos como hijos de luz. Porque Él es digno. Él abrió los 7 sellos. Él es digno. Él venció a la muerte. Estaba leyendo que Jonathan Edwards decía que cuando Satanás se tragó a Cristo en el infierno, se tragó su veneno. Así Satanás está muriendo, porque matando a Cristo nos dio vida. Pero Dios le resucitó a los muertos, como el pez. Traga el pez, pero es expulsado y da vida. Satanás está en agonía. ¿Sabéis una cosa? Que cuando nosotros desconocemos el texto de manera comprensible, cuando nosotros vemos que el Señor Jesús les dice que Él ató al
hombre grande, al hombre fuerte. Es que él lo ató. Mateo 12, del 22 al 30, dice así. Otros para tentarle, vamos desde el versículo 16. Versículo 16 dice así: otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas Jesús, él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 12, 12:16. a partir del 16 se dice. Porque puede ser que haya cambiado el texto. Les encargaba rigurosamente que no descubriese. Ah, no. Entonces es, a ver, dame un segundito, creo que es Lucas igual. Aquí está. Lucas. Para el rico insensato. Sí. Entonces, sí, lo siento, es que no he colocado he colocado las referencias a las cuales Mateo 12, 22, ahí arriba seguramente en el, a ver si lo tengo. Mateo 12. Bueno, voy a leerlo y luego lo localizo y lo paso. Lo voy a leer porque lo tengo escrito aquí y quizá por eso fue que no lo memoricé. Dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, ya que por Belcebú decís que yo echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es que Él es el hombre más fuerte y que Satanás era el hombre fuerte. Pero Él vino para deshacer las obras de las tinieblas, para limitar a Satanás, para destapar sus maquinaciones y que no descuidemos que él anda como el león rugiente. Es como cuando tú coges un perro y lo atas el perro, y mientras no esté en el alcance de ese perro, todo bien. Solo es que te acercas a donde el perro te puede morder, te va a destrozar. ¿Por qué está diciendo el Señor Jesús? Así va Mateo 12, Mateo 12, a partir del 25. Ah, yo puse del 22 al 30, por eso es que no. Sí, a partir del 25, Mateo 12, 25. Yo puse del 22 al 30, por eso lo. Y empecé desde el 16, así que. Para mayor índole. Entonces Jesús ató al hombre fuerte. No dice que ató,
No dice que si viene uno más fuerte y lo ata, le despoja, ¿no? Como dice el mismo Señor Jesús. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, él tenía la potestad del imperio del aire. Un paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, porque Satanás se vencido, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. 1 Corintios 15. Versículo 20. Leo. 1 Corintios 15, 20. Ya lo habíamos hablado hace un rato. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿De qué reino está hablando? Cristo reina ahora, ¿verdad? Bueno, este reino, cuando ya haya vencido, vamos a seguir leyendo y lo explico. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estamos en un proceso de supresión. El Señor está suprimiendo a todos sus enemigos. Satanás se viene por aquí, pero el Señor lo acaba por otro lado. Se mete por otro lado y viene por aquí y empieza a bendecir a Ibiza. ¿Cuántas iglesias de sana doctrina hay aquí en Ibiza? Uno. Y está creciendo, ¿verdad? Y va a crecer más. Y dice así: es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Y Pablo vuelve y sigue y dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente, explica el apóstol Pablo, se exceptúa a aquel que sujetó a Jesús todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas, o sea, cuando dice todas las cosas es todo principado, toda potestad, todo dominio, todo reino, incluso la muerte, cuando todo le haya sido sujetado a los pies de Jesús, entonces el Hijo se sujetará al Padre, que es el que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Quiere decir que Cristo reina, que nosotros estamos reinando con Él. Y es una realidad, es una verdad. Tenemos que comportarnos como tal. Tenemos que creer como tal, porque es una enseñanza a la cual no estoy hablando de interpretaciones. Estoy leyendo textos bíblicos literales. No estoy yéndome a la escatología y a lo que el cuerno quiere decir. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo palabras literales. Y lo que hice yo con relación a Apocalipsis 5 es simplemente mostrar ese pedacito, ese atisbo de la gloria de Dios, del Cordero cuando fue inmolado y resucitó. ¿Qué fue lo que Dios le plació mostrarnos a nosotros? En la cruz sucedió que el Cordero venció. ¿Cierto? Y para terminar, terminamos con Apocalipsis. Versículo 9. Y cantaban, donde lo dejamos antes, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
y miré, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. La mies es mucha, los obreros son pocos. Millones y millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, o sea, toda la creación, ¿vale? Todo lo que en ellos hay, oí decir, Juan está diciendo las piedras cantando, el mar, el agua, la arena, la hormiga, todo lo creado, todo lo que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso pasó en la cruz. Y por eso ayer decía que la razón por la cual tú debes creer en Cristo Jesús y adorarle es porque Él es digno. No porque quieras ir al cielo, que sí. No porque serás una nación de reyes y sacerdotes y heredarás la tierra, que también. Qué bonito, vamos a ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra. ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y no lo merecemos. No. Pero Él lo hizo para nosotros. Sino porque Él es digno. Y si venimos aquí, es para alabar su nombre, para glorificarle, porque Él es digno. Dice aquí que todas las cosas, en el mar, debajo del mar, en la tierra, todo cantaba y decía, Él dice que los oí decir. Yo me imagino que estaba flipando. El mar, las piedras, las nubes, o sea, todo lo creado estaba diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿A que sí? ¡Wow! Esa es la visión maravillosa de lo que ha hecho Cristo Jesús por nosotros. ¿Crees que vale la pena tener nuestro corazón en las cosas de la tierra? Cuando nosotros heredaremos la tierra, pongamos nuestro corazón en las cosas del cielo, donde el ladrón no hurta, ni mina, ni el hollín corrompe, ni destruye, ni corroe. Comprométete con Cristo, porque Él es digno. Y ya sea, sinceramente os lo digo, que creas o que no creas, te vas a arrodillar delante de Él. Sigue siendo digno. Porque aún así, aunque tú no creas en Él, Él es digno. Y aunque tú no te quieras postrar ahora delante de Él, te vas a postrar. O sea, a las buenas o a las malas. Así seas una piedra, así seas una nube, así seas un pájaro, o un dálmata, como algunos se hacen llamar ahora. Soy un dálmata. Te vas a postrar ante el Rey. Te vas a postrar ante Él porque Él es digno. Porque Él desató los sellos y dijo, yo ahora tengo el poder. Yo tengo el poder y soy digno de adoración y me vais a adorar. A las buenas o a las malas. Pero me vais a adorar. Entonces, ¿cómo queréis adorar al Señor? A las buenas mejor, ¿no? No sea como dice el Salmo 2, que es el último texto que voy a utilizar. Salmo 2,
Salmo 1 es muy bonito, pero es que el Salmo 2 es magnífico. Salmo 2 dice así en lo último. Versículo 12. Versículo 11. Bueno, perdón, desde el 10 para poderte entrar en contexto. Versículo 10, dice así, del Salmo 2. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que confían en el Señor. Tú, ahora mismo, eres una nación santa. Eres un pueblo adquirido por Dios. Estás reinando con el Señor Jesús. Cuando tú prediques el Evangelio, Satanás retrocede. Tendrás evidentemente, cuando el enemigo va de retrocedida, no sale huyendo solo así. Satanás es como un león rugiente. Y cuando está acorralado también lanza, ¿no? Pero cuando tú predicas el Evangelio, las tinieblas retroceden. Cuando tú predicas el Evangelio, las tinieblas retroceden. Y el reino avanza. El caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Venciendo y para vencer. Predica el Evangelio. Comprométete con el Señor. No tienes realmente nada más importante en el cielo y en la tierra que dedicar tu vida al reino de Dios. Eso no quiere decir que te vas a convertir en monje. Eso quiere decir que tus prioridades pasan primeramente por el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. No te vayas por las añadiduras. Como decimos en Colombia, no te vayas por la ñapa. Vete por lo mollar, vete por lo que realmente vale la pena. Que las otras cosas os serán añadidas. Que el Señor lo bendiga.